Bienvenidos a Maestros Cerveceros, el podcast en español de la Asociación de Maestros Cerveceros de las Américas. En este podcast encontrarás entrevistas a expertos en ciencia, procesos y servicio en el mundo de tu bebida favorita. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maestros Cerveceros. Hoy vamos a estar hablando sobre la eficiencia de la casa de cocimiento. Para hablar sobre este tema tenemos al invitado, al doctor Andrés Furukawa. Andrés, gracias por participar en este podcast. Bienvenido a Maestros Cerveceros. No, mil gracias, no, es un placer estar aquí. El doctor Furukawa tiene una gran historia en el área de cerveza, en el área técnica específicamente, pero bueno, no quiero ser yo la persona que lo cuente. Andrés, ¿nos puedes hablar un poco más sobre tu experiencia y cómo te desempeñas en el rubro cervecero? Sí, absolutamente. Mi experiencia, llevo más de 25 años en el mundo cervecero. Soy originalmente de México y he trabajado en México para cervecerías tanto artesanales como macro cervecería. También hice mis estudios en Alemania como maestro cervecero, también trabajando como cervecero ahí en ese país. Hice mi doctorado en producción cervecera en Edimburgo, en Watt. Y pues mi experiencia profesional, pues he estado no nada más como cervecero, pero también como tecnólogo en producción cervecera, desarrollando tecnología de casa de cocimientos. Y bueno, hoy en día, los últimos 6 años, soy maestro cervecero de una cervecería aquí en Suecia, vivo en Estocolmo, Suecia. Y también soy el cervecero técnico global para un grupo que se llama EB, que es originalmente italiano y se dedica a darle apoyo, productos y soluciones a cerveceros en, que serían como levaduras, filtros, demás agentes de proceso, ¿no? O sea, todo lo que el cervecero necesita hacer por la materia prima. Entonces, pues tengo ambos ángulos, cervecero y dando apoyo técnico como tecnólogo en producción cervecera. Pues me parece acertada la invitación, tener a alguien que no solo desarrolla los productos, sino que también los utiliza y entiende Correcto. el impacto de ellos. Andrés, ¿me puedes hablar un poco para quizás entrar más en detalle de este tema, del proceso de maceración a grandes rasgos? ¿Qué implica? ¿Y qué es lo que se busca durante la maceración en el proceso de hacer cerveza? Correcto. Bueno, en palabras simples, el objetivo de maceración es producir los nutrientes que la levadura cervecera requiere para poder producir la cerveza como tal, ¿no? Y también, entonces, en cuestión técnica, básicamente lo que es el macerado es ha- el objetivo es hacer la conversión de almidones que están presentes en la malta de cebada, principalmente, puede ser en otros cereales, y también liberar compuestos solubles, que especialmente pues, de compuestos nitrogenados que son requeridos como nutriente para la levadura y también minerales, ¿no? Entonces, que todos estos nutrientes que requiere la levadura para poder realizar la fermentación. Mencionaste que este proceso está enfocado en la levadura y eres quizás la primera persona que ha escuchado llevar ese enfoque directamente en vez de decir, bueno, estás sacando el azúcar para la cerveza, sino que no, estás creando un ambiente en el cual la levadura va a vivir. Correcto, sí. Estás produciendo realmente los nutrientes, la comida que necesita la levadura para poder existir y para poder fermentar y hacer la magia de producir el alcohol y otros compuestos de sabor que el ser humano goza mucho, ¿no? Qué bien. Sí. En este proceso,
que se lleva a cabo de romper estos carbohidratos en azúcares más simples y liberar otros compuestos, se utilizan muchas enzimas. ¿Me puedes hablar un poco sobre algunos de estos procesos enzimáticos? Claro que sí. O sea, bueno, las enzimas principales en- que están contenidas en el grano de la malta de la cebada, ¿no? Que bueno, que en la literatura hay mucha información basta de ello, pero básicamente estamos hablando de betaglucanasas, ¿ok? Que son responsables en degradar los betaglucanos y bueno, y también hay otras enzimas también que se llaman hemicelulasas, porque no nada más los betaglucanos están ahí presentes, pero enfocándonos más en el betaglucano, que es el predominante, este, la malta, perdón, tiene esta enzima para poder degradarlo, porque este betaglucano tiene un impacto en la filtrabilidad del macerado en la etapa posterior, que es el lautering. También tiene enzimas principales, que son las más importantes, son las amilasas. Está la beta-amilasa y la alfa-amilasa. Entonces, y también las proteasas. Ahorita me estoy un poco en desorden, pero si nos vemos en orden de temperaturas óptimas durante el macerado, entonces estaríamos enfocándonos primero a las hemicelulosas, que, que en principal las beta-glucanasa, que son en un rango óptimo de temperatura entre 40 y 45 grados centígrados. Luego están las proteasas, que están alrededor de 50 a 55 grados centígrados, y la beta y arginina, que estamos hablando entre un rango, bueno, la beta-amilasa entre 60 a 65 grados centígrados y la alfa-amilasa, que estamos hablando entre 70 a 73 grados centígrados. Entonces, cuando tú ves con atención cuáles son los programas de macerado disponibles o que utilizamos cerveceros, pues obviamente está diseñados en este rango de temperaturas, ¿no? Bien. Sí. Para llegar a hacer el macerado, Ujú. tenemos que tener unas temperaturas específicas, desde un macerado simple hasta un macerado más complejo, escalonado, como lo podrían Correcto. llamar. Pero también existen quizás distintos equipos o distintos acercamientos a hacer el macerado. ¿Nos puedes hablar un poco más de quizás algunos métodos distintos de macerar? Claro que sí. Eh, pues el más simple, que es el que más utilizan, por ejemplo, los cerveceros artesanales, es la infusión sencilla, ¿no? Que básicamente es hacer una infusión a una temperatura específica en un periodo de tiempo específico, ¿no? Entonces, uno clásico que muchos utilizan puede ser entre 66 y 68 grados centígrados una hora. Eso es como el más estándar, que se ha utilizado desde el Reino Unido desde hace siglos, ¿no? Entonces, ese tipo más de programa de macerado es más utilizado para cuando tienes maltas bien modificadas, ¿no? Entonces, otro tipo de programa es el de, como eso tú mencionaste, el difusión de escalonada, ¿no? Entonces, en esa, básicamente, lo que haces es tener diferentes temperaturas a diferentes tiempos, dándole prioridad a las enzimas que tú tienes interés en que degraden las macromoléculas presentes en la mata de la cebada, ¿no? Eso es muy común, por ejemplo, en Alemania, ¿no? O sea, eso fue implementado, si no estoy equivocado, en los cerveceros alemanes hace muchos años. Entonces, y hay otras, las clásicas, uno muy antiguo de cocción, las hay de silla, doble, de cocción triple. Y este programa es todo un debate hoy en día, porque antes se utilizaban los alemanes cuando tenían maltas que tenían pobre modificación. Entonces eso ayudaba mucho a poder hacer la conversión del almidón en azúcares fermentables más eficiente, ¿no? Hoy en día los cerveceros lo utilizan más de forma romántica, ¿no?
porque unos en debate o es más cuestión filosófica, ¿no? De que algunos cerveceros piensan que eso te va a dar un perfil de sabor específico, ¿no? Entonces, que posiblemente puedan tener razón, pero el contraargumento de esto es que este método es energéticamente muy demandante. Entonces, y hay otros tipos de programas de macerado. Entonces, por ejemplo, cuando quieres hacer cervezas bajas de alcohol, y lo que quieres es que no haya mucha conversión de los almidones, ¿no? O sea, quieres conferir cierto sabor de cerveza, pero no quieres tener muchos azúcares fermentables porque no quieres producir alcohol. Entonces, y hay otros métodos más así, es muy específicos como para producción de cervezas de trigo, ¿no? Alemanas, que utilizas igual programa de infusión escalonado, pero empiezas a temperaturas más bajas tratando de promover enzimas más específicas, ¿no? Como la fitasa, ¿no? Entonces empiezan a rangos inclusive inferior a 40 grados centígrados. Entonces, bueno, en general, como puedes escuchar, es que el diseño de tu programa de maceración depende en el tipo de perfil, tanto físico como de sabor, ¿no? De la cerveza que quieres expresar. Mm. Mencionas algo que me llama mucho la atención y es la diferencia entre una cerveza normal en la cual estamos buscando la producción de alcohol versus una cerveza baja o libre de alcohol. Y eso me lleva a pensar en que cuando miramos las métricas que queremos utilizar para determinar la eficiencia de nuestro macerado, esas métricas van a cambiar dependiendo de nuestro producto final. Correcto. ¿Cuáles son algunas de las variables o las métricas que estamos mirando cercanamente para asegurarnos de que tenemos un proceso de maceración adecuado o quizás súper eficiente? Ah, pues bueno, las variables que tiene que el cervecero controlar en maceración tiene que ser obviamente la temperatura, como se está mencionando, los tiempos y también otros variables adicionales que es de gran importancia, que es como el pH. El pH está implicado con la actividad enzimática en el macerado, ¿no? Como todos los procesos bioquímicos. Y yo en personal recomiendo a todos los cerveceros que me escuchan que tengan un pH constante, idealmente 5.2, que va a tener una implicación no nada más en la actividad enzimática, pero también en el perfil de sabor y la estabilidad coloidal de tu producto final. Este, Además del pH, también es importante es tu agitación, ¿no? El mezclado de tu macerado. Entonces ahí es donde el cervecero tiene que poner atención inclusive de la configuración del agitador y de la velocidad del agitador. Y también cuando accionas el agitador, ¿no? Las velocidades, ¿no? Porque lo que tú quieres evitar con la agitación o lo que quieres tener un mezclado homogéneo. Y el sentido, ¿por qué lo quieres homogéneo? Porque quieres distribuir la energía en térmica, ¿no? O sea, el calor, esté, esparcida distribuidamente, homogéneamente en todo el macerado, ¿no? Para evitar cualquier tipo de, no sé, como puntos muertos, ¿no? O como que no haya contacto de calor con la malta y el agua, ¿no? Y también que haya un propio mezclado de agua con el grano, obviamente, ¿no? Entonces eso es también muy, muy importante que tiene que poner atención el cervecero cuando, por ejemplo, adquiere equipos, ¿no? Y este mensaje los envío a los cerveceros pequeños o medianos, ¿no? Que cuando compran equipos tienen que asegurarse que el fabricante del equipo realmente tenga know-how. Tenemos métricas desde el punto de vista de los factores que controlamos, pero también están Bueno, quizás las métricas de cómo medimos la eficiencia del correcto, es lo que quería macerado llegar ahí. y cuáles son las Eh, distintas métricas que miramos. pues el más común es el rendimiento de la casa de cocimiento, ¿no? Como le dicen en inglés, el brew house yield. Y esto es aquí muy importante y sigue en debate y también
tanto en debate, pero también como hay un poco de falta de conocimiento sobre este tema, porque la forma que se ha establecido en medir el rendimiento, que tanto como hay en Estados Unidos, basado en el ACBC, como aquí en Europa en la EBC, está basado en términos de volúmenes y extractos obtenidos durante el proceso, ¿no? Entonces hay varias variables, ahí cuál es el volumen, el input y el output de volúmenes, y de acuerdo a tu cantidad total de tu molienda, ¿no? Entonces, que hay una diferencia específica entre el ACBC y el EBC, ¿ok? Por eso también como reportan los valores son diferentes, también óptimos. Pero la forma más elegante que yo recomiendo a los cerveceros, para medir la eficiencia de tu casa de cocimientos, es poner atención en la pérdida de extracto que tienes en tu bagazo, ¿sí? Y eso es algo que te da realmente la información em, real de las pérdidas que tienes en tu proceso, ¿no? Entonces hay dos tipos de extracto en el bagazo. Está el soluble, que ese es lo que queda el remanente, ¿no? Una vez que terminas de separar cuando terminas tu latte, y también tienes se llama digerible o convertible. Entonces, tomas una muestra del bagazo, lo secas en un horno y después lo a vuelves a hacer un nuevo macerado con ese bagazo seco y utilizas enzimas, exógenas, ¿no? O sea, entonces con esas enzimas estás volviendo a hacer un nuevo macerado y vuelves a medir el extracto. Ese es el digestivo. Entonces, ahí es donde te das cuenta qué tan eficiente fue tu, eh, todo tu proceso, ¿no? Pero mayoritariamente tu maceración. Entonces, esa es una métrica, obviamente, la más importante, ¿no? Como mencioné, la forma clásica que está establecida en el ACBC y en el EBC, el problema son muchas variables que medir. Entonces, el problema es que entre más variables tú mides, obviamente vas a tener mayores posibilidades de error, ¿sí? Simplemente por error humano, ¿no? Por mediciones o por falta de calibración del instrumento. Entonces, idealmente para tener un número más real es tratar de reducir el número de variables en, lo- eh, en tu medición. Algo que me das a entender con tu respuesta es que existe quizás dos partes en las cuales tenemos que incluir en nuestras métricas. Una de ellas siendo el ingreso de nuestra materia prima, con algo como saber cuál es la base de las métricas, o sea, qué dice nuestro certificado de análisis sobre el extracto posible de esta malta. Y luego entonces al final de nuestro macerado, hacer esta segunda maceración con enzimas exógenas para entonces ver si lo que nosotros obtuvimos con nuestro proceso es o no eficiente comparado con el ideal. Correcto, correcto. De hecho, esto que estás mencionando es para mí el corazón de todo. O sea, porque podemos hablar de muchas tecnología cervecera y recetas y demás, pero el corazón es la calidad de tu materia prima, o sea, de tu malta, en este caso, ¿no? Entonces, recomiendo altamente a cualquier cervecero, no importa pequeño o el más grande, que realmente ponga atención en los certificados de análisis de sus materias primas. Entonces, por ejemplo, eh, independientemente de lo que todo que encuentras en la literatura, que es vasta, pero recomiendo a los cerveceros que pongan atención en los niveles de betaglucanos, que pongan atención en el poder diastático de la. En Estados Unidos no lo reportan en grados Lit, Europa lo reportan en Colbach. También es importante, muy, muy importante, que pongan atención en su temperatura de gelatinización y, y bueno, y obviamente también los niveles
compuestos solubles nitrogenados, ¿no? Pero yo creo que bueno, las tres claves: poder diastático, betaglucanos y tu temperatura de optimización. Ahora, una de estas variables, el cervecero tiene el derecho de pedir esta información a los malteros, ¿ok? Porque muchas veces no lo reportan. Nada más reportan cuestiones básicas como el extracto fino, extracto grueso, los free los fans, pero no dan dan mucha información sobre, por ejemplo, el poder diastático y el beta-glucanos y la temperatura de gelatinización. Sobre la temperatura de gelatinización quiero poner énfasis porque la temperatura de gelatinización es muy dependiente de la cosecha. Entonces, normalmente, cada año los malteros dan este tipo de reporte, ¿no?, al cervecero cuando tienen las cosechas, ¿no? Entonces, normalmente es en agosto, septiembre, dependiendo en la parte del mundo, ¿no? Pero sí es importante que pongan atención porque basado en la temperatura de gelatinización, tú estableces tu programa de maceración. Una cosa también antes de terminar esto, que es también muy importante, un mensaje importante para los cerveceros, es que no tengan miedo de modificar sus programas de maceración, porque a veces nada más actúan como chefs, ¿no? O sea, el ingrediente de la abuela, o sea, la receta de la abuela, no. O sea, el objetivo del programa de maceración se tiene a adaptar de acuerdo a la calidad de tu materia prima, ¿no? Obviamente de la calidad de tu malta, ¿no? Entonces, si tu malta viene un poco pobre de ciertas variables, pues tienes que modificar tu programa de maceración. O sea, tiene lógica. Ciertamente. Específicamente cuando lo comparas con cocina, que siendo parte de mi área de especialidad, la ciencia de alimentos, a veces se tiende a tratar las recetas de cerveza como si fuera pastelería. Es- Quizás el rol del maestro cervecero es la persona a la cual absorbe las variables para crear un producto que no varía. Correcto, correcto. Es la persona que tiene que adaptar las condiciones para poder obtener la consistencia que tú mencionas, ¿no? Entonces, y una cosa es el programa de maceración. Al regreso de la pausa, Andrés nos habla sobre el impacto que tienen las enzimas endógenas y exógenas en el macerado. Pero antes, un mensaje de nuestros auspiciadores. Donde la innovación se une a la calidad, Hopsteiner es tu solución de lúpulo completa. Descubre aromas y sabores superiores con variedades de lúpulo únicas como Alora, Bravo, Erebus, Sultana, o explora productos de lúpulo avanzados como Tetra para la estabilidad de espuma, Hopflow para amargor y Salvo para elevar el sabor a lúpulo en tu cerveza a otro nivel. Hopsteiner.com. Quisiera que nos des quizás una introducción a los tipos de enzimas que están presentes en el proceso del macerado, ya sean exógenas o endógenas. Excelente pregunta. Entonces, ese es uno de mis campos. Es- Mira, hablemos primero de las enzimas endógenas, aparte de las que ya mencionamos, ¿no? Las típicas que encuentras en la literatura, ¿no? Hay otras enzimas muy importantes que el cervecero tiene que saber y tomar en cuenta para cuando decide cómo diseñar su programa de maceración. Unas de ellas es un grupo de enzimas que tienen un impacto en la oxidación de maceración. ¿Ok? La más importante es la lipoxigenasa, que bueno, la abreviación es LOX, y también las lipasas, ¿no? Entonces, estas enzimas están en un rango de temperatura óptima alrededor de 58 grados hasta 63 grados. ¿Ok? Estas enzimas tienen gran impacto en la estabilización del sabor de tu producto final. Entonces, idealmente es que cuando diseñas tu programa de maceración, tú tienes que empezar a temperaturas más altas de esas, ¿no? Para evitar la actividad de estas enzimas, ¿no? Pero también hay otras, como mencioné anteriormente, que están en rangos menores, ¿no? Que como a 35, 40 grados, como mencioné, para
promover la producción de específicos compuestos como para producción de cervezas de cerveza de trigo, ¿no? ¿No? Como es el ácido con la fitasa para realizar el ácido pirúlico. Pero ese es un caso muy específico, ¿no? Pero sí, las lipoxigenasas es un gran tema, ¿no? Y no quiero mencionar que un grupo cervecero muy, muy importante en el mundo pone mucha atención en eso. Entonces, eso es sobre enzimas endógenas. Ahora, enzimas exógenas, que se pueden utilizar en el proceso, que se han utilizado desde hace muchas décadas, pues hay diferente tipo, ¿no? Entonces, puedes encontrar las mismas que están presentes en la malta, pero pues obviamente en versiones exógenas y también que son termoresistentes, ¿no? Muchas se utilizan, como está en la literatura mencionado, para producción de cervezas con alto nivel de adjuntos. Adjuntos se refiere a otros cereales que no es cebada, como por ejemplo el maíz, el arroz, el sorgo. Entonces, normalmente estos cereales tienen temperaturas de gelatinización más altas, ¿no? Que la cebada, ¿no? Ahora bien, esos son noticias viejas, ¿ok? Pero lo interesante aquí es cómo utilizar estas enzimas exógenas para producir nuevas cervezas, y se lo estoy enviando el mensaje a los cerveceros artesanales, utilizando cereales locales, ¿ok? Un ejemplo, yo he hecho pruebas haciendo cerveza con 100% de cebada, nada de malta. Y también cervezas como, por ejemplo, 50% con malta de frijoles de fava beans. Lo acabo de hacer recientemente una Duvel. Y también puedes utilizar cualquier otro tipo de cereal que te permite que tengas esa fuente de carbohidratos, ¿no? Que las puedes degradar a azúcares fermentables, ¿no? Ahora, la estrategia aquí es no nada más hacer cervezas así experimentales y que le dé gracia al consumidor, sino también pensarlo de una manera más sustentable, ¿no? ¿No? Que, pues bueno, podemos discutirlo después, que me quiero salir del tópico, ¿no? Me parece muy interesante porque muchos cerveceros locales del área donde yo trabajo Ajá. mencionan su disgusto ante algunos de los granos locales porque quizás no tienen la misma eficiencia que las grandes productoras de maltas internacionales. Y quizás el uso de enzimas exógenas sería una buena manera también de sacarle provecho máximo cuando hay una Totalmente, disparidad. totalmente. Y, si no, y para sacar el mayor provecho y también para crear nuevos tipos de cervezas y nuevos perfiles de sabor. Em, Hablando un poquito de la parte sustentable, darles una idea a los cerveceros con esta idea, cómo crear una economía circular con este método. Porque la idea aquí es que vas con tus granjeros locales, tus agricultores locales. Dices, ok, dame tu cereal, yo lo proceso, hago cerveza de tu cereal. Cuando termine mi proceso, recoge el bagazo que producí, darle alimentar a tu ganado y mándame la carne a mitad, bro. Y eso sí es una economía circular real, ¿no? Quizás eso es un tema Yo que sí, deberíamos tratar en un próximo episodio para irnos completamente a la economía circular de la cerveza. circular, sí, y puedo hablar aquí por horas, ¿eh? Que también me he enfocado mucho en producción cervecera sustentable. Pues ya que hemos hablado del área de los distintos métodos de Ujú. maceración, los factores que entran en consideración para hacer una maceración eficiente, las distintas enzimas, ya sean endógenas o exógenas, me gustaría hablar un poco más de los métodos, del equipo, la molienda, del sustrato, todas estas cosas que quizás Perfecto, van más técnicas y que claro, pueden impactar la eficiencia de nuestra casa de cocción. absolutamente. Sí, muy buena pregunta. Entonces, enfoquémonos a equipos ahora, ¿no? Que es muy importante. Entonces, normalmente cuando escuchas en literatura, presentaciones, hablan siempre que empieza todo por el macerado, ¿no? Pero no, todo empieza por la molienda. Bueno, primero empieza con la malta como tal. Entonces, les voy a dar
quiero compartir contigo y con tu audiencia sugerencias, ¿no? De cosas que yo he aprendido a través de todos estos años, ¿no? Prácticas, rutinas, ¿no? Que se deben y que también relacionadas con el equipo, ¿no? Bueno, ahorita en la materia prima. Pues primero al cervecero es siempre recomendar que prueben su malta, mastiquen su malta, vean sus granos, no abran nada más los sacos de malta y pónganlos en la tolva y empiecen a moler su malta, no. Véanla, que esté limpia, que huela bien, se- que no esté húmeda, no. Son cosas que no son como sentido común, pero muchas cerveceras te puedo decir que no lo hacen. Entonces, primero, desarrollar esa rutina sensorial de tu grano, de tu cereal, es lo primero que les recomiendo ahora, enfocando en los equipos, la molienda, ¿ok? Tu molino. Eso es algo que también muchos cerveceros descuidan mucho, es que no le dan mucha atención a su molino, no le dan su mantenimiento requerido. Entonces, yo lo que recomiendo es que siempre, al menos una vez al mes, inspeccionen el molino, lo limpian, y entre 1 o 3 meses, o siendo un poco más, flexible, 4 o 5 meses puedan al menos checar al menos la alineación de los rodillos, porque también va a tener un impacto pues, en la eficiencia de la molienda. Y también, y bueno, y también darle un mantenimiento propio anualmente a tu molino, porque el molino va a tener, pues, hace la reducción de partícula, ¿no? De tu grano, y va a tener un gran impacto, no nada más en tu eficiencia de tu proceso, pero también en la calidad de tu cerveza. Si empiezas a moler muy fino, sí vas a tener mayor extracción, pero vas a tener problemas de lautering, pero sobre todo vas a tener un gran problema de calidad. Porque cuando estás reduciendo las partículas, no nada más estás extrayendo los componentes deseables que quiere el cervecero, sino también estás extrayendo específicamente compuestos no deseables como fenoles, silicatos y otras semicelulares que están en el, ¿cómo se llama? En el grano, ¿no? El husk, ¿no? Que sería la cáscara, gracias, la cáscara. Entonces, eso es muy importante. Si mueles muy grueso, pues, obviamente vas a tener más de rendimiento, porque igual inclusive puede pasar de que ni siquiera muelen el grano para nada, ¿no? Entonces se va todo el grano completo, no va a estar en contacto las internas del grano con el agua. Entonces es importante que en estos mantenimientos al menos cada 3 meses estés revisando la distancia entre los rodillos, sí, y su alineación. Y anualmente siempre tienes que revisar que tus rodillos no estén desgastados, si no los tienes que cambiar. Entonces, yo sé cerveceros, sobre todo pequeños, artesanales, que utilizan el molino por años, o sea, nunca los revisan, ¿no? Entonces, es importante hacer eso. Bueno, eso es de molienda. Ahora nos movemos a macerado, ya mencioné, agitadores, el sistema de calentamiento también, evitar que no hayan estas quemaduras, en inglés dicen burn-ons, que también tienen un impacto no en el rendimiento, pero en la calidad, ¿no? Por cuestiones de reacciones de caramelización. Luego también, moviéndonos más adelante con el lautering, o sea, pues es importante también, poner atención en la alineación de tus rastrillos o, tus rakes, ¿no? También controlar tus flujos, ¿no? Tu presión hidrostática, ¿no? Que, pues, bueno, todos los cerveceros lo saben, ¿no? Es lo que hacen todos los días, ¿no? Pero lo que es muy, muy importante, que es cuestión también de tanto de calidad como de rendimiento, les recomiendo altamente a los cerveceros es de control de pH. Y esto sí lo repito, muchas veces, ¿no? Que el cervecero suele ajustar nada más el pH en el macerado y algunos, pues, ajustar en la olla de ebullición.
pero muy pocos hacen el ajuste de pH durante el lautering. Es muy importante esto porque si tú nada más controlas el pH en el envasado, muy bien. Pero una vez que estás en el lautering y estás adicionando el agua el sparging, ¿no? De riego, esa agua tiene un pH más alto porque es de producción. Entonces tienes que ajustarla porque si no la ajustas, lo único que vas a promover es mayor extracción, otra vez de polifenoles, de silicatos y de compuestos indeseables. Entonces la idea aquí es el mensaje a los cerveceros es que mantengan un pH constante durante todo el proceso de producción de mosto. Idealmente 5.2. ¿Por qué 5.2? Porque si aumentas este pH empiezas a tener extracciones de estos polifenoles, silicatos y demás. Y aparte vas a tener mejor extracción y más selectivo la extracción de compuestos del lúpulo de amargor, ¿no? Porque si aumentas el pH vas a empezar a extraer otro tipo de compuestos de amargor que son indeseables y vas a tener un amargor más relacionado más con astringencia. Sí. Entonces es importante en el lautering. Y bueno, moviéndonos más adelante con las ollas de ebullición, pues obviamente tienes que checar temperaturas, tienes que checar en el caso de que tienes calandrias externas de tu bomba externa. Algo muy, muy importante es que también tener mantenimiento de tu intercambiador de calor, sobre todo en las calandrias externas, porque si no haces una limpieza de SIP adecuada, se empiezan a generar en inglés es fouling, ¿no? Se empieza a bloquear, ¿no? Porque esas quemaduras empiezan a generar caramelización y demás. Se generan sólidos en las paredes internas del intercambiador de calor. Entonces eso va a afectar la eficiencia de tu calentamiento, pero también va a afectar mucho la calidad de tu mosto. Entonces es importante poner atención en tu limpieza, ¿no? Entonces, y pues bueno, y nada más para terminar, en términos de la olla del Whirlpool, del tanque Whirlpool, pues obviamente también es importante asegurar la velocidad adecuada para generar el Whirlpool. También es importante cuando los cerveceros adquieren sus equipos que se aseguren que la configuración del tanque Whirlpool sea el ideal, que normalmente es una relación 3:1, que lo que quieres es tener un mayor área de contacto, entonces tiene que ser el diámetro más amplio y no tan alto, ¿no? El tanque. Y de eso va igual con el lauter. O sea, los lauter tunes, vas a ver configuraciones y sobre todo para cerveceros artesanales que compran sus brew house nada más con dos tanques, ¿no? Su macerador que tiene doble función, macerador y lauter, y tiene su tanque de ebullición y su Whirlpool. El problema es que en el lautering lo que tú quieres es tener mayor área de contacto, ¿no? De superficie para poder tener más eficiente tu habilidad. O de lo contrario, vas a tener ¿cómo se dice? El filter cake, ¿no? Va a ser mucho más alto y va a tener un impacto en tu eficiencia del lautering. ¿Y existe unas dimensiones parecidas para el mash tun? Para el mash tun no es tanto, ¿eh? O sea, lo más importante es la agitación. Entonces, que tengas un buen agitador, y esa es una buena pregunta que acabas de hacer, porque más que de la configuración del tanque, lo importante es la configuración del agitador, porque ahí es donde te das cuenta del fabricante de equipos tiene el know-how o no lo tiene. Porque lo que necesitas en tu agitador dicen proximales, que tienen que estar muy cercanos hacia las paredes internas. Tienen que tener agujeros y tienen que tener ángulos, como ¿cómo se llaman? Se llama deep angles, ¿no? O sea, de que lo que quieres con estos agujeros y estos ángulos es tener una mezcla adecuada y tratar de evitar eh, disculpa mi falta de español atrofiado, pero los shear forces es en inglés. Entonces, no quieres tener shear forces porque
cuando tienes este tipo de turbulencias, empiezas a promover la liberación de betaglucanos. Entonces, y no quieres eso, ¿no? Por el problema pues, de filtrabilidad de tu macerado, ¿no? Entonces tiene que ser el mezclado bastante bien homogéneo, pero tiene que ser gentil, ¿no? Entonces es muy importante para la cuestión del mash tun, ¿no? El agitador. Yendo ya a la cocción o a la caldera, Sí. existen algunos parámetros que debemos monitorear para asegurarnos de tener quizás un proceso más eficiente también. En términos de la caldera, obviamente, pues es las temperaturas, ¿no? O sea, sobre todo la temperatura de entrada y salida de tu intercambiador de calor, ¿no? Independientemente si es de calandria interna o externa. Sí, obviamente hay otros que tienen chaquetas nada más en las paredes internas pues, de la caldera, ¿no? Pero eso normalmente son para equipos más pequeños, ¿no? Porque esa tecnología pues energéticamente es más demandante y cuando tienes menor rendimiento de calentamiento. Pero es importante que midas tus temperaturas porque, como mencionaba, si tienes un foul link, entonces va a entrar el mosto pongamos a 100 grados y cuando sale del intercambiador puedes llegar hasta 106 grados, ¿no? 103, 106 grados. Y eso le llaman ¿cómo se dice? Thermal stress, ¿no? O sea, hay un estrés térmico, ¿no? Que eso va a tener un impacto en la calidad de tu cerveza, ¿no? Entonces, eso es importante en el término de ebullición. Obviamente los tiempos, ¿no? Y eso, pues bueno, eso ya todos los cerveceros saben, ¿no? Cómo manejar sus lúpulos, cómo quieres tener para obtener cierta isomerización de tus lúpulos. Algo que quiero mencionar importante sobre las calderas es que hay muchos cerveceros que hoy en día, que como tú sabes, en Estados Unidos producen muchos, las famosas hazy IPAs o NAPAs. Entonces quieren expresar mucho los aromas del lúpulo, ¿no? Entonces también hacen métodos de cómo cuando están después de hacer la ebullición, pasan al whirlpool, quieren reducir las temperaturas, adicionan lúpulos para poder generar lo que ellos dicen las biotransformaciones, que, o sea, teóricamente es correcto, pero tampoco nos pueden dar cuenta de las implicaciones, ¿no? Es como todo el proceso cervecero siempre tienes que balancear, ¿no? Entonces en inglés hacen compromises. Entonces, la ebullición tiene varios objetivos, como se sabe, ¿no? Y que están bien documentados en la literatura. Principalmente esterilización, la isomeración de lúpulos, en el caso de que utilizas productos no isomerizados. Pero también algo muy importante es la remoción de compuestos como el DMS. Entonces, si tú bajas la temperatura en el whirlpool, normalmente abajo de 85 grados centígrados, la formación del DMS se empieza a generar otra vez. Inclusive la formación del DMS se forma durante el enfriamiento del mosto. Entonces, estos cerveceros que utilizan muchos lúpulos está muy bien, pero la cerveza huele fácilmente. Pero una vez que se empieza a envejecer, que estos productos se envejecen muy rápido porque los compuestos de lúpulo son muy sensibles a la oxidación. Después de 3 semanas empiezas a darte cuenta de los efectos de la cerveza. Y muchas veces pasa el DMS, ¿no? Y bueno, y otros compuestos también como el diacetilo, pero eso ya es más relacionado a la fermentación. Entonces, yo diría que estos son parámetros importantes que el cervecero tiene que poner atención. ¿Cuáles serían quizás eso en Puerto Rico lo llamamos el mango bajito? O sea, ¿cuáles son esas cosas alcanzables que puede hacer el cervecero artesanal para aumentar su eficiencia en el área del macerado? El macerado, totalmente recomiendo y repito como perico el pH. Que siempre controlen su pH, que midan pH por todos lados en el proceso, no nada más en la casa de cocimientos, también en la fermentación, en todos lados. Les va a dar mucha información. Inclusive más que si están, les va a dar más información que el extracto. Así les puedo decir, me atrevo a decirlo.
Entonces, el pH es importante. Obviamente, como todo el mundo sabe, el agua. Entonces, normalmente la química del agua, como le las adiciones de sales, pero yo lo que he visto es que muchos cerveceros, sobre todo artesanales, abusan de las sales, ¿no? O sea, sí, no tienen que usar tanto, no tienen que adicionar tantas sales para obtener lo que es una cerveza fantástica, ¿no? Es más bien una cuestión más romántica y filosófica, ¿no?, que de otra cosa. Entonces, controlen sus niveles de sales, ajusten su pH con ácido, nivel alimenticio, ¿no?, de su elección, ¿no? Normalmente es ácido láctico. Si no le gusta el ácido láctico, es el ácido fosfórico, ¿no?, más barato, pero es más agresivo, ¿no? Y bueno, eso lo pueden hacer fácilmente un cervecero pequeño, ¿no? Y la molienda, obviamente, que bueno, un poco más atrás. Pueden tener un molino muy pequeño, nada más de 2 rodillos, pero pueden controlar fácilmente su molienda, ¿no? Muy importante eso, para que tengan un exitoso proceso de maceración. Bueno, Andrés, quiero darte las gracias por sacar de tu tiempo para hablarnos sobre la maceración, lo cual pienso que es un área la cual no se discute tanto, ya que se le da tanto foro a otras áreas como, ¿verdad?, el lupulado, la fermentación, etcétera. Pero está en la raíz de la eficiencia y en la raíz del producto que tanto nos gusta. Para aquellos que quieren entrar en contacto con el doctor Andrés Furukawa, ¿cómo lo pueden hacer? Les puedo dar aquí mi correo electrónico, andres@mackenbriggery.se. O sea, Macken Briggery es MACKENBRYGGERY.se. Es un nombre muy largo, pero es en sueco, ¿no? La cervecería Macken, ¿no? Esa sería una opción. Me pueden también encontrar por LinkedIn, como todo el mundo. Y bueno, te puedo dejar mi número telefónico, me pueden encontrar cuando gusten, ¿no? Y para mí, todo el mundo bienvenido, ¿no? O sea, me encanta compartir conocimiento. Pues amigos que escuchan Maestros Cerveceros, acuérdense que tenemos una página web, maestroscervecerospodcast.com, y allí en las notas de este episodio van a conseguir descripción, artículos científicos o presentaciones que sirven de base como para esta discusión, así como la información del Dr. Andrés Furukawa y su perfil para que puedan entrar en contacto con él. Esto ha sido todo por este episodio de Maestros Cerveceros. Nos vemos en el próximo. Gracias, Andrés. Mil gracias a ti. Maestros Cerveceros es una producción de Caldamentum para Master Brewers. La música que escuchan a continuación se titula Funky Miami y es de John Bartman, obtenida a través de FMA. El tema principal de Maestros Cerveceros se titula Peanut y es una producción del señor Pedro Lavezare. Para más información sobre Maestros Cerveceros, visita maestroscervecerospodcast.com. Y si aún no eres miembro de Master Brewers, ¿qué esperas? Inscríbete ya y cuando lo hagas, diles que Cristian te envió.